Confiamos que al estar juntos y estar reunidos en torno a la palabra, podrá cumplirse en nosotros hoy la promesa: la palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía. Y esta mañana quisiera de manera muy sentida tener una reflexión por la razón del tiempo. No sé qué lección hayan sacado los hermanos durante este año de confinamiento. Han, como nunca antes, surgido avalancha, digámoslo de esa manera, de predicaciones de todos los tipos. Un servidor ha sido testigo de reavivamientos, también de enfriamientos. La llamada pandemia generó todo un diluvio de información y de informaciones contradictorias que la mayoría quizá no estamos en condiciones de asegurar exactamente frente a esas afirmaciones qué es realidad y qué es conspiración. Las últimas semanas han traído informaciones por fuentes pertenecientes al sistema más, diríamos, destacado de las tinieblas, pero que por razón del conflicto el Señor permite que personas de las que menos esperamos toquen campanas que debe escuchar especialmente el pueblo de Dios. Nosotros como adventistas del séptimo día no estamos en tinieblas. Y no sé cómo los hermanos están considerando los eventos. Si los estamos examinando a la luz profética y de manera muy especial en estos últimos días, en este año sobre todo, lo que está en Apocalipsis capítulo 17, o por experiencias del pasado, por alarmismos anteriores, sencillamente algunos hayan decidido olvidarse del examen del tiempo. No deberíamos olvidar que uno de los llantos de Jesús tuvo que ver exactamente con este asunto del tiempo. Cuando vamos nosotros a Lucas, el capítulo 19, y los versículos 41 en adelante, encontramos lo siguiente: cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si hubieses conocido aún tú, a lo menos en este día, lo que toca a tu paz, pero ahora está encubierto a tus ojos, porque vendrán días sobre ti, que tus enemigos te cercarán con vallado y te pondrán cerco, y de todas partes te pondrán en estrecho, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra. Y ahora nos dice la razón. ¿Por qué? Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. En armonía con eso, la sierva del Señor en Mensajes Selectos, en una de las tantas referencias, Mensajes Selectos, el tomo 1, último capítulo, que titula Cómo tratar un punto controvertido, ella empieza diciendo: necesitamos entender el tiempo en que vivimos. No lo aceptamos ni a medias, no lo entendemos ni a medias. Mi corazón se conmueve dentro de mí cuando pienso en el poderoso enemigo al que tenemos que hacer frente y cuán pobremente estamos preparados para afrontarlo. Al pensar esta semana en el tema de hoy, vino a mi mente un pensamiento. En este mundo donde hemos llegado a un punto que lo único seguro es la incertidumbre,
a nivel gubernamental y en los diferentes niveles. Y si pensamos también en la situación personal, donde ninguno podemos saber qué será de nosotros mañana, dónde estaremos y si estaremos. Decidí que iba a compartir con mis hermanos un asunto que en primer lugar es mi gran necesidad. Así es que de lo que vamos a hablar, un servidor es el primer necesitado. Y como tenemos un dicho en Latinoamérica, que el ladrón juzga por su condición, entonces he tenido la osadía de pensar que mis hermanos tienen la misma necesidad que yo tengo y de atender la palabra como el Señor nos la quiere verter en esta mañana. Y espero que el Espíritu Santo haga la obra que Él solamente puede hacer y debe hacer. Y en esta hora digo como dijo Juan Jos, antes de ser quemado, durante su ministerio, prefiero herirlos con la verdad y no arrullarlos con la mentira. Oro al Señor, repito, porque un servidor es el primer necesitado. En la escuela sabática, nosotros estuvimos considerando el Sermón del Monte, ¿recuerdan? Y hablamos que era, por así decirlo, la carta magna del reino de los cielos. Y como espero que haya quedado claro, encontramos el ser y el hacer, que el diablo ha dividido, así como dividió tantas otras cosas que el Señor unió. Porque en la creación, y si bien el punto focal, el contexto inmediato es el matrimonio, cuando dice lo que Dios unió no lo separe el hombre, sin embargo, hay ahí un principio general que se aplica en todo lo que el Señor ha establecido. Dios unió la fe y las obras, el diablo las separó. Dios unió la ley y el evangelio, o si quieren decirle la ley y la gracia, y el diablo la separó. Dios unió la justificación y la santificación, y el hombre la separó. Y les recuerdo, separar lo que Dios unió es matarlas a las dos. Separar la justificación de la santificación es matarlas a las dos, lo cual ha hecho el cristianismo moderno. Y Dios unió el ser y el hacer del Sermón del Monte. Y vamos a entrar un poco más en ese Sermón del Monte para ver cuál es la norma del reino de los cielos. Y después de haber considerado las bienaventuranzas en la sesión anterior, voy a pedirles que nuevamente abran sus Biblias en Mateo 5. Y empecemos con el versículo 21. Y quizá tocaremos solamente dos aspectos, no creo que alcancemos a tocar más. Versículo 21, Mateo 5. Oísteis que fue dicho, y esta versión que tengo dice por los antiguos, quizá ustedes tengan una que dice a los antiguos, otras versiones dicen fue dicho por Moisés, o oísteis que se dijo. Bueno, diferentes aspectos aquí que apuntan a lo mismo. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare estará expuesto a juicio. Mas yo digo que cualquiera que sin razón se enojare contra su hermano estará en peligro de juicio. Y cualquiera que dijere a su hermano raca estará en peligro del concilio. Y cualquiera que le dijere fatuo estará expuesto al infierno de fuego. El Señor aquí iguala
la ira, y eso lo dice Elena de White, al asesinato. ¿Somos el pueblo que guarda los mandamientos? ¿Es verdad que guardamos el sexto mandamiento? Ojalá ninguno haya cometido homicidio esta semana. Ojalá ninguno le haya alzado la voz a otro porque eso es homicidio. Según Dios, aquí no. La norma de acá, pues es otra cosa distinta. Y a ver si comparto algo que me llamó poderosamente la atención porque el Señor siempre busca soluciones a los problemas. En este punto de cómo tratar con el enojo, para evitar matar, y voy a leer la inspiración. Lectura del 17 de agosto, matutina Nuestra Elevada Vocación, dice lo siguiente. Comentando el texto de Proverbios 16:32 que dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Dice así: ¿cómo se regocija Satanás cuando se le permite hacer que el alma se ponga al rojo blanco de enojo? Una mirada, un gesto, una entonación de la voz pueden tomarse y utilizarse como una flecha de Satanás para herir y envenenar el corazón que esté abierto para recibirla. Sigo leyendo. La persona que da lugar al espíritu de enojo queda tan intoxicada como aquel que ha llevado el vaso a sus labios, como el borracho. ¿Hablan ustedes con un borracho? ¿Tratan de convencer a un borracho? Bueno, somos faltos de juicio si hacemos eso, ¿verdad? La persona que da lugar al espíritu de enojo está tan intoxicado como el que ha llevado el vaso a sus labios. En otra parte, la hermana White dice que el que está bajo el demonio de la ira, en otras palabras, está endemoniado. Seguimos leyendo. Cristo considera el enojo como el asesinato. Las palabras apasionadas tienen sabor de muerte para muerte. El que las pronuncia no está cooperando con Dios para salvar a sus semejantes. En el cielo, esta conducta perversa se coloca en la misma lista con el lenguaje soez. Mientras el odio permanezca en el alma, no habrá ni una partícula del amor de Dios en ella. Y ahora, miren el remedio. Miren el remedio. Cuando sentís que surge el enojo en vosotros, aferraos firmemente a Jesús por fe. No pronunciéis una palabra. Bueno, en la lectura bíblica, la hermana, esa versión no habló del gusano. Ahora vamos a hablar del gusano, que por alguna razón, no sé, pero no estuvo en la versión que la hermana leyó. Cuando sienta que surja el gusano, ¿cuál es el remedio divino? Ni una palabra. ¿Por qué? Escuchen. El peligro está en pronunciar una sola palabra cuando estáis enojados, porque a eso seguirá una andanada de expresiones coléricas. Aquel que da lugar a la locura. Bueno, yo estoy leyendo. Borracho, asesino, loco y endemoniado. Son las palabras de la inspiración. Aquel que da lugar a la locura, hablando palabras coléricas, da testimonio falso porque nunca es justo. Exagera cada defecto que piensa que ve. Está demasiado ciego e irrazonable para ser convencido de su locura. Transgrede los mandamientos de Dios y su imaginación se pervierte por obra de Satanás. No sabe lo que está haciendo. Ciego y sordo, permite que Satanás tome el timón y lo conduzca donde le plazca.
El peligro está en pronunciar, dice. ¿Cuántas palabras? ¿Cuántas hay que pronunciar? ¿En dónde está el peligro? ¿En el discurso o en la primera palabra? Honduras, inundaciones de esta semana. No sé cuántas represas hubo, cuántos deslizamientos, pero me atrevo a pensar que muchas de esas cosas fueron por allá en las montañas, algo que se derrumbó, causó una represa, y mientras no salió la primera gota, pero en el momento que se escapa la primera gota, ¿qué pasó? ¿Quién detiene la avalancha? Y cuando habla bajo el enojo, usted quiere que el otro se sienta bien. Usted quiere que sus palabras sean sazonadas con sal, que sean palabras como sazón alcanzado, ¿sí? ¿O qué es lo que quiere hacer cuando se airó? Es una avalancha que se lleva por delante lo que sea. Y dice que siempre da falso testimonio. Y hablo aquí a los que estamos casados, a todos. Falso testimonio, exageramos. Tú siempre o tú nunca. Llegó del trabajo, los frijoles quedaron, por alguna razón, se quemaron, porque estaba la señora muy ocupada atendiendo a los niños, o bueno, alguna otra cosa. Llega, se incomoda, tú siempre dejas quemar la comida, y llevan 20 años de casados y en 20 años se le ha quemado 5 veces. Pero le dice, tú siempre. Demoledor eso, ¿verdad? Destructor. O tú nunca. El problema está en pronunciar ¿qué? ¿Cuántas palabras? La primera palabra. Porque cuando estamos bajo, digamos, la emoción de la ira, con todo lo demás que leímos, entonces siempre seremos injustos, siempre traspasaremos los mandamientos, especialmente el 9º mandamiento. Y, según lo que estamos leyendo, cometemos ¿qué? Asesinato. Hermanos, el tiempo está muy avanzado para perder el tiempo el sábado diciendo, predicando o estudiando no sé qué. Y como más o menos comenté antes, yo estoy hablándoles hoy con alguna presunción, porque yo no sé si es la última vez que predico en este lugar. Eso yo no lo sé. Por las diferentes razones. Y por supuesto que el Señor nos pedirá cuenta a quienes nos atrevimos a pararnos aquí. Nos pedirá cuenta qué fue lo que ilustramos al rebaño. Muy bien. Sigamos con el siguiente punto. Sigamos con el siguiente punto a partir del versículo 27. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no cometerás adulterio. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Bueno, aquí sí que tenemos un asunto todavía más grande que el anterior, podríamos decirlo. Reitero lo que dije antes, y déjeme aquí apresurarme a decir lo siguiente. Jesús comentó todo esto porque en su audiencia estaban los guardadores de la ley, los que eran celosos, los que podían traer a un adúltero o una adúltera físicamente y apedrearlo. Y ahora, la hermana Juárez nos explica, lean ustedes todo esto en el discurso maestro de Jesucristo. Los moralistas esperaban que Jesús diera una tremenda reprimenda
y hablara mal de los romanos, que cuando venían nombrados, entonces venían con las mujerzuelas, y la hermana Juárez explica cómo en los botes se deslizaban por el lago ahí que queda a la orilla de Capernaum, con sus orgías y sus cosas y sus escándalos y todo lo demás. Y los religiosos, los santos, esperaban que Jesús, sin duda los mismos que le trajeron a María para que la apedrearan, ¿verdad? Para ser apedreada y a ver el que decía. Esperaban que Jesús condenara a esos. Y ahora Jesús les dice, caballeros, es cierto que ese ya es el fruto maduro, el fruto que se cayó del árbol y de lo maduro pues se cayó. Pero un momento, es que ahí no está el problema. Es que ahí no está el problema. El problema está ¿en dónde? ¿En dónde está el problema? Yo digo que cualquiera que mira. Cualquiera que mira. Por eso, hermanos, la educación de los niños, la educación, qué cosa tan impresionante. ¿Qué meten adentro? Para después cuando miren qué asociación mental hacer. El diablo, y no sé cuántos de ustedes, yo no recuerdo si en alguna sesión anterior, en algún año anterior, hablamos aquí de esa historia tan impresionante del pastor Hallowell en la Amazonia, y eso fue en la década de 1940, empezando la década del 50, en ese interludio. En esa historia impresionante donde el diablo le dijo a ese médico el plan que tenía para acabar con la iglesia adventista, con la espiritualidad, y le dijo en la televisión, sí, si tu ojo, ¿y qué sigue diciendo el Señor en relación con el ojo? Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, y paremos aquí un poco, problema del ojo. Jesús dijo el ojo derecho. ¿Por qué no dijo que los dos ojos? Y además dijo que el derecho. ¿Por qué no el izquierdo? Hay cosas interesantes. Todos ustedes saben que en el Antiguo Testamento lo derecho tenía prelación. Y que lo derecho, la mayoría de los seres humanos son relativamente pocos los zurdos. La mayoría son derechos, y que la derecha es la mano que más se usa, la que más se entrena, de la que más dependemos, etc. Ahora, si tu ojo derecho, y lo que voy a decir es una aplicación mía, no es inspirada. Jesús sabía que dentro del marco del pecado, nosotros tenemos la lamentable y fatídica capacidad de mirar dos cosas al tiempo. Y por supuesto no estamos hablando aquí en términos físicos. Y esa capacidad la dice Pablo en Romanos 7, donde habla de un hombre que se deleita en la ley de Dios y otro hombre que se rebela contra la ley de Dios y está sujeto y esclavo a la ley del pecado. Entonces permítame aquí usar esa comparación para hablar de los dos ojos. Con el un ojo miramos las cosas del Señor. Con el un ojo, y permítame, hermanos, decirlos con toda claridad y sinceridad, es que nos atrevemos. Por ahí leímos en la escuela sabática lo de la ofrenda, si traes tu ofrenda al altar. Y eso está después de decir del problema de la ira. Porque después del problema de la ira dice, antes de venir aquí arreglé las cosas, ¿verdad? Arreglé las cosas. No las arreglamos, gritamos allá en la casa y venimos aquí y traemos ofrendas sin problema, sin ningún problema. El ojo derecho sirviendo al pecado y el ojo izquierdo sirviendo al Señor, como dice Pablo en Romanos 7. El querer en mí, el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Con un ojo una cosa, con otro ojo otra cosa. Y ahora Jesús por eso dice, pero no se engañe.
No crea que está siendo mayor su servicio al Señor que el servicio al pecado. No, porque es con el ojo derecho. Es con el ojo derecho. Usted está dando prelación a este asunto. Entonces, saque el ojo. Saque el ojo, es el remedio que el Señor da. ¿Qué más dice? ¿Qué más dice? Sigamos leyendo, además del ojo. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor es que uno de tus miembros se pierda y no que todo tu cuerpo sea lanzado al infierno. Ahí más adelantico en el capítulo 6 y el versículo 22 dice, la lámpara del cuerpo, ¿cuál es? La lámpara del cuerpo es el ojo. Y si tu ojo es bueno, ¿cómo está el cuerpo? Lleno de luz. Pero si tu ojo es malo, ¿qué ocurre? Todo tu cuerpo está en tinieblas. Cuando se mira y se codicia, ¿cómo es el ojo? ¿Cómo está el ojo? ¿Por qué codicia? ¿Por qué se codicia? Se codicia porque hay gusanos. Y vamos a Marcos y completemos la lectura bíblica. San Marcos capítulo 9. Versículos 43 a 47. Leámoslo. Leamos el pasaje completo. Y si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que nunca será apagado. Y aquí está este versículo, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que nunca será apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar al reino de Dios con un ojo que teniendo los dos ojos ser echado al fuego del infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. ¿Cuál es el gusano que no muere? ¿Y quiénes son ellos? ¿Quiénes son esos ellos, donde el gusano de ellos no se muere? Pregunto, ¿saben ustedes dónde hay gusanos? Bueno, estamos hablando en este contexto. Alguno me va a decir gusano de seda, que ese no está en la descomposición. Pero estamos hablando en este contexto. Los gusanos hay donde hay podredumbre. Ahí los gusanos tienen que comer. Donde no hay podredumbre, los gusanos no tienen nada para comer, se mueren de hambre. ¿Cuál es el gusano de ellos que no muere? Bueno, déjeme decirle. E insisto otra vez, un servidor es el primer necesitado de esto. ¿Quién no tiene gusanos? ¿Quién no tiene gusanos? La diferencia está entre unos que van a permitir la destrucción del gusano ahora, porque todos los gusanos van a ser destruidos. Los gusanos de todo el mundo van a ser destruidos. El asunto es que unos gusanos van a ser destruidos ahora y otros gusanos van a ser destruidos después. Los de ahora
van a ser destruidos con sal. Los de después van a ser destruidos con fuego. Versículo 49 de Marcos. Porque todos serán salados. Y nos habla aquí de con fuego, tomando la figura del santuario. A ver si permitimos que la inspiración nos diga esto de cómo es que los gusanos, que se arregle el problema del gusano con sal. Voy a tomar una lectura extensa del Palabras de Vida del Gran Maestro, donde dice lo siguiente. Ahora, ya leímos que el Señor dice que el remedio para el ojo es ¿qué? Extirparlo, no son las gafas. No. Y gafas que tranquen el sol. El remedio es extirpar el ojo. ¿Cuál es el remedio de la mano? Y para el pie, amputarlo. Bien. Leo del discurso maestro de Jesucristo. Para evitar que la enfermedad se extienda por el cuerpo y destruya la vida, el hombre permite que se le ampute la mano derecha. Escuchen esto, hermanos. Debería aún estar más dispuesto a renunciar a lo que pone en peligro la vida del alma. Las almas degradadas y esclavizadas por Satanás han de ser redimidas por el Evangelio para participar de la libertad gloriosa de los hijos de Dios. El propósito de Dios no es librarnos únicamente del sufrimiento, que es consecuencia inevitable del pecado, sino salvarnos del pecado mismo. El alma corrompida y degradada debe ser limpiada y transformada para ser vestida con la luz de Jehová nuestro Dios. Debemos ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que podamos alcanzar este alto ideal, debe sacrificarse todo lo que causa tropiezo al alma. Todo lo que cause tropiezo al alma. Y luego nos sigue diciendo lo siguiente. Por medio de la voluntad, el pecado retiene su dominio. La rendición de la voluntad. Aquí ya llegamos a la explicación concreta. Por supuesto, Jesús está haciendo una figura. Eso lo entiende hasta un niño, ¿verdad? No necesitamos decirlo. Pero, ¿qué enseñanza, qué figura vigorosa? Extracción del ojo, amputación del pie, cortar la mano. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir lo siguiente. Por medio de la voluntad, el pecado retiene su dominio sobre nosotros. Escuchen. La rendición de la voluntad se representa como la extracción del ojo o la amputación de la mano. ¿Cómo es el asunto? ¿La rendición de qué? Que eso es lo que nos cuesta tantísimo a los seres humanos. Por eso la hermana White lo dice claro. La enorme mayoría de los que han sido bautizados fueron bautizados vivos. No se rindió el yo. Por eso el árbol sigue dando fruto según su especie. Claro. ¿Qué cambio hubo? Si acaso un cambio en las cosas externas que las puede hacer cualquiera de la calle. ¿Cuántos dejan el cigarrillo y cuántos dejan el alcohol? Con Alcohólicos Anónimos y, en fin, con tantas otras cosas, ¿verdad? ¿Eso es señal de nuevo nacimiento? Para nada. Puede estar incluido, por supuesto, pero que eso sea señal. ¿De dónde hemos sacado esa idea? Por eso, sigue diciendo la sierva del Señor, multitudes se unen a la iglesia sin nunca haberse unido a Cristo. ¿Por qué? No se rindió la voluntad. Se dijo,
Ya no vivo yo. Como Saulo de Tarso nos levantamos manos arriba, Señor, dicte ahora qué debo comer, cómo debo vestir, cómo debo trabajar, en qué me debo ocupar, dónde debo vivir. Dicte. ¿Cuántos dicen eso? ¿Cuántos han dicho eso? Bueno, a Dios gracias. Por ahí, con la lámpara de Dios les toca encontrar uno aquí, otro allá y otro allá. Pero esa es la carta magna del reino de los cielos. Entonces, y claro, la extracción del ojo simboliza, la amputación del pie que simboliza, la rendición de la voluntad se representa como la extracción del ojo o la amputación de la mano. Más adelante dice, la vida que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Únicamente cuando entregamos la voluntad a Dios, Él puede impartirnos la vida. Cuando no entregamos la voluntad, por eso es que practicamos a medias. Y el reino de los cielos no es comida ni bebida. Y el Señor mira el corazón y no la ropa, etcétera. ¿Sí? Hemos entregado la voluntad, así de simple. Y por eso la obediencia es una carga en vez de ser un placer. Y la gente está acostumbrada a eso. Yo recuerdo una vez, hace muchos años, un amigo, bueno, éramos conocidos, yo hacía pan por ese tiempo. Recuerdo el doctor Pedro Galán, tío de Luis Carlos Galán Sarmiento. Le gustaba el pan que hacíamos, iba todos los días a comprar pan. Él pertenecía al Sendero de los Maestros, por allá una corriente oriental. Bueno, yo he sido así, toda la vida así de flaco por genética. Él se quedó mirándome un día, me dijo, don Juan, ¿usted no se come de vez en cuando un pollito? Y yo me reí igual que ustedes. Y le dije, no, yo le doy un consejo, cómase de vez en cuando un pollito. Don Pedro, siéntese, charlemos. Yo quería decirle que pues con todo el respeto yo ya entendía por qué me decía él eso. Él estaba acostumbrado a que la religión es una carga y que en esa iglesia le ponen un poco de cosas que esos son una carga y que la gente entonces cuando no los están viendo por detrás, por allá hacen lo que quieren, lo que les gusta, pero tienen que aparentar. Siéntese, don Pedro, y charlemos. Se me escapó, no se quiso sentar. Yo le quería decir que no comerme un pollito era mi libre y espontánea voluntad y decisión, gozosa. Y que yo me deleitaba con una manzana o con unas nueces, tanto como él se deleitaba con un pollito. Y que si me comía el pollito me hacía devolver. Entonces, ¿para qué me iba a comer un pollito? Pero don Pedro se me escapó y no se dejó explicar. ¿Sí? El problema de la desobediencia que nos caracteriza como pueblo es porque no hemos entregado la voluntad. Y no se le explica eso al que se va a bautizar. Es lo que debería entender por encima de entender cualquier otra doctrina. Que cuando se bautiza tiene que decirle, Señor, ¿qué quieres que haga? Dicte de aquí en adelante, punto. Entonces me interesa, después aprenda los 2300 días, después que aprenda otra cosa. Pero, por tal razón, hace 160 años que debíamos estar en el cielo y todavía estamos aquí. Porque no hemos permitido, no hemos tomado la decisión de que se corte la mano. Y viene a mi mente aquí una ilustración de un leñador en la India. Uy, qué buen ejemplo ese. Para nosotros aplicarlo en esta dirección que estamos diciendo. Hace muchos años leí un relato. Un leñador en la India, allá en el bosque, de pronto lo mordió en la mano una cobra o serpiente de anteojos que sin duda ustedes la han conocido por los textos. Bueno, no sé ahora qué catalogación tendrá. Durante algún tiempo se catalogó que era la serpiente más venenosa del mundo. Después supe que la mamba negra del África era más venenosa, el veneno era más potente que la cobra.
en cualquiera de los casos, en pocos minutos después que la cobra lo mordió, usted está muerto. Al leñador lo mordió la cobra. Él sabía el asunto de que era cuestión de minutos para estar muerto. Sabía que tenía que tomar una decisión. Estaba solo. No lo pensó dos veces. Puso su mano sobre el tronco y con el hacha, levantó el hacha y de un golpe seco, limpio, se seccionó la mano. Empezó a gritar el dolor, la sangre y demás. Vinieron a auxiliarlo, se salvó. Tenía que actuar así. No era para dejarlo para el año entrante, para mañana, para dentro de 8 días. La hermana White dice al respecto: ¿por qué no decidís cortar de una vez con el maldito pecado? Amputarse la mano, extraerse el ojo. Una decisión nuestra. Nótese, el Señor no dijo que Él hacía eso. Nosotros tenemos que tomar la decisión. No tenemos la fuerza, pero sí tenemos la decisión. Cuando tomamos la decisión real, el Señor da la fuerza y abre el camino. Por supuesto que abre el camino, cumpliéndose también lo que dice en Mensajes Selectos, el tomo 2, página 188. Les recomiendo que lean. Es una carta impresionante que la hermana White escribe a Dudley Cartwright. Y para que no nos hagamos ilusiones, por supuesto, el Señor nos dice claramente. Ella dice ahí lo siguiente: el que se aparta del camino, el que se apartó del camino a plena luz del día, cuando desee regresar, encontrará que en su senda han crecido espinas y cardos, y no debe desanimarse porque tendrá que recorrer el camino de regreso con los pies heridos y sangrantes. El precio. Por eso el Señor nos dice: no se aleje, porque el camino de regreso es con los pies heridos y sangrantes. Por eso el Señor dice: cuanto antes, sáquese el ojo, córtese el pie, ampútese la mano, rinda la voluntad. Bueno, hermanos, el Señor nos ayude. El cielo es real, el Señor es real. Terminemos comentando algo de la sal que les dije. En el mismo Sermón del Monte Jesús dijo: vosotros sois la sal de la tierra. Y de hecho, hablamos de eso en la escuela sabática, ¿no? La sal. Ahora permítame decirles o leerles. Vamos a leer aquí de la sal algo muy interesante. El gusano debe morir ahora. Porque si no, va a morir con el fuego, como nos dice la Biblia, allá en el lago de fuego. Y ese fuego nunca se apagará mientras haya gusano por quemar. Pero resulta que el gusano se metió en las neuronas, se metió en la genética, se metió por todas partes, y por eso entonces toca que se queme lento y despacio, ¿verdad? Y bueno, depende de cuán lejos se haya ido, pues así va a ser la quema, ustedes saben muy bien eso. Pero cuánto mejor antes de eso que el gusano sea destruido con la sal. Los que vivimos en el campo conocemos gusanos a los cuales la sal los disuelve. Gusanos, les echamos sal, después encuentra uno ahí un charquito de agua con algún tipo de gusanos. Escuchen la sal que el Señor dijo. El sabor de la sal. Y estoy leyendo inspiración, discurso maestro de Jesucristo.
el sabor de la sal. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, o sea, nosotros no somos sal en sí. El Señor nos da el sabor, el Señor nos constituye sal. Y una vez constituido sal, entonces podemos ser agentes de preservación y podemos ser la sal de la tierra. Pero primero debemos ser constituidos. ¿Cómo? El sabor de la sal representa la fuerza vital del cristiano, el amor de Jesús en el corazón, la justicia de Cristo que compenetra la vida. Hay que recibir la justicia de Cristo. ¿Cuándo se recibe la justicia de Cristo? ¿Qué es la justicia de Cristo? ¿Qué es eso? La justicia de Cristo es la vida perfecta e impecable que Cristo vivió como hombre aquí en la tierra. Y esa justicia puede ser mía a través de la fe. Y esa justicia la recibo cuando, manos arriba, como Saulo de Tarso, le digo, Señor, ¿qué quieres que haga? Dicte. Y no me reservo nada, ni la chequera, ni el estómago, ni nada. Ese es el problema. Ese es el problema. Entonces, cuando hacemos eso, la sal, esa sal de la justicia de Cristo en nosotros va derritiendo el gusano. Y cuando venga el fuego, no encontrará en nosotros gusano. El fuego va a venir para ver en quién es el gusano. Y ya sabemos qué va a pasar entonces. Mi invitación, hermanos, de todo corazón, es para que recibamos la palabra del Señor como Él la ha enviado. Y no sé su problema. Como decía al comienzo, el ladrón juzga por su condición. Mi gran problema ha sido, estoy rogándole al Señor para que termine mi gran problema. Yo soy adventista de nacimiento. Hace no sé cuántos años que debería haber tenido victoria sobre el pecado. Pero uno de mis grandes problemas es que, fiel a una costumbre latina lamentable, dejamos para mañana lo que debemos hacer hoy. Y es escuchar y decir sí, decir bonito. ¿Cómo estuvo el sermón? Buenísimo. El Señor no quiere que nosotros digamos que el sermón estuvo buenísimo. El Señor quiere es constituirnos a nosotros en buenos, a semejanza de aquel que es el único bueno, según las palabras de Jesús. Que el Señor nos ayude para no dilatar. El tiempo, hermanos, está muy acelerado, demasiado acelerado. Como dije así brevemente al comienzo, no sé ustedes cómo han captado todas las cosas que están ocurriendo, todo este asunto de la llamada pandemia, las cosas que se han destapado, como decía al comienzo, precisar cuáles son exactamente realidad y cuáles no, pues nos queda difícil, pero no nos queda difícil tomar eso y compararlo con la firme palabra profética. Y entonces darle crédito a aquello que está en armonía con la firme palabra profética. Y en esa dirección, el día está terminando, el día de oportunidad. Que el Señor nos ayude, hermanos. Y vamos a arrodillarnos para rogarle al Señor que nos dé la fuerza necesaria para extraer el ojo, cortar la mano y amputar el pie. Nuestro Dios y Padre, tú prometiste que la palabra que salía de tu boca no volvería a ti vacía. Señor,
queremos en esta hora decirte que en lo que a nosotros respecta, quisiéramos que esa promesa se cumpla y que tu palabra no vuelva a ti vacía. Que podamos permitir que tu Espíritu impacte nuestras vidas, entender tus propósitos de amor y de salvación que costó el Calvario y no despreciar, como dice el apóstol, cómo escaparemos si tenemos en poco esta salvación tan grande. Asístenos con tu gracia, recíbenos por tu misericordia. No somos dignos de nada, pero oramos en el nombre del único digno, Cristo Jesús. Amén.